Primera de Juan, capítulo 4, del verso 13 al 17, es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Capítulo 4, del verso 13 al 10, verso del 13 al 17. ¿Qué es lo que estamos viendo en este capítulo, especialmente en esta carta de Primera de Juan? Es que el contexto en el que estaba viviendo esta comunidad cristiana en este tiempo era una de persecución. Así lo podemos entender primero porque es los primeros años de la iglesia primitiva. Dentro también de este contexto encontramos sectas como el gnosticismo, encontramos problemas que ocurrían dentro de la misma congregación y de qué manera afectaba todas estas cosas dentro de la comunidad cristiana, tanto la persecución, tanto las enseñanzas falsas de estos falsos maestros como eran los gnósticos, que era lo que producía dentro de la congregación, que hubiera un mal entendimiento acerca de quién era Cristo, porque se estaba poniendo en duda que era Él realmente el Hijo de Dios, de que Cristo era verdaderamente hombre y también era verdaderamente Dios. Y esto, aunque no lo crean, tenía una gran influencia y un gran impacto dentro de estos hermanos, porque ellos decían, bueno, si Cristo no es verdaderamente Dios o es verdaderamente hombre, había una confusión tremenda en cuanto a esas dos categorías. Entonces decían ellos, entonces no importa si es que yo viva como viva, yo haga lo que haga, no importa si yo puedo manifestar el amor dentro de mi comunidad, no importa qué es lo que yo haga, finalmente lo que se me enseña o con lo que yo me quiero quedar es con el conocimiento secreto de que solamente por este medio, por este saber mentalmente yo puedo conocer a Dios. No importa cómo viva, ni los mandamientos de Dios, ni la vida que ha llevado Cristo, ni la obra de Dios en Cristo, no importa nada. Entonces, esto era muy grave dentro de la congregación. De esta manera nosotros leamos Primera de Juan, el capítulo 13, al verso 17, dice así: En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. El verso 17 dice: En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Oremos? Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos permite poder estar aquí, todos unánimes, juntos, para poder escuchar tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo me acompañe, que tu Espíritu Santo me use para poder predicar tu santa palabra de manera fiel, de manera eficaz, como delante de Dios y de parte de Dios. También te pido por los hermanos que están aquí en esta mañana presente, para que puedas abrir su corazón, su mente, su entendimiento, y todo aquello que salga de tu palabra o todo aquello que sea explicado, finalmente pueda caer en tierra firme y encontremos frutos en su vida. Te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién de nosotros no ha tenido quizás un amigo o un conocido o un hermano? En Santa Cruz podemos decir un pariente, ¿no? Lo decimos así, que ha estado con ustedes viviendo dentro de la comunidad cristiana, dentro de lo que estamos haciendo en esta mañana, alabar a Dios y las otras actividades que son parte de una congregación, como los discipulados, los estudios bíblicos, los días de oración, el trabajo de evangelización. Seguramente que muchos de nosotros hemos tenido hermanos o conocidos
quizás, o buenos amigos que nos han acompañado en ese tiempo. Y de pronto ya no están con nosotros por N cosas que ha sucedido quizás en su vida, por N vivencia, o quizás por algún problema o alguna aflicción en general. De manera particular, podría compartirle yo que tuve esa amarga experiencia y le voy a decir por qué fue amarga. Un amigo con el que hacíamos todas estas cosas, nos escuchábamos confesar en uno al otro, el decir, yo soy creyente, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo alabo al Señor, yo estudio su palabra, yo participo de los estudios bíblicos, yo estoy estudiando las escrituras, pero de un día a otro, en las aflicciones que tenemos en este mundo, el estímulo que tenemos por parte del mundo, de las cosas que vienen afuera, que no son de Dios, esta persona comenzó a decaer en su fe. ¿Cómo? ¿Y cómo sucedió esto? Estaba caminando, corriendo la carrera de la fe cristiana, cuando de pronto pierde su trabajo. Entonces ahí ya comienza, ¿no?, a entrar la espina dentro de su corazón. Y para sumarle a esto, en no mucho tiempo después de haber perdido su trabajo y el sustento económico en su vida, también fallece su mamá. Entonces, una vez que suceden estas dos cosas, de lo que yo me entero y bajo estas circunstancias, es que lo que había invadido finalmente su corazón de aquel amigo era la duda. ¿Y de qué era lo que dudaba? Dudaba de que Dios realmente le estaba amando. Dudaba de lo que él había creído. Dudaba de todo lo que él había conocido, de todo lo que él había confesado con sus propios labios y había estado mostrando en el transcurso de su vida. ¿Qué fue lo que produjo esta duda en su vida? ¿Y qué fue lo que reflejaba? Lo llevó a vivir inestabilidad, inseguridad, tristeza. No creía realmente ya, bueno, soy creyente o no soy, quizás esto no funciona, quizás la fe no sirve, o quizás esto solamente es un cuento de hadas que me han contado y que se vienen contando hace 2000 años, de verdad que son incongruentes, pero así es como él estaba pensando. Y en el momento cuando lo visité y le animé a que no desfallezca, a que abandone lo que estaba haciendo y que confíe realmente en que el Señor lo amaba. ¿Y cuál fue la respuesta que él me dio? Él me dijo, ¿cómo yo puedo creer en que Dios me ama? Mi madre era una persona creyente, pero ella murió muy joven. Ella murió, Dios la dejó morir. Y yo, que me dices que Dios me ama, ¿cómo yo puedo creer que Dios me ama si Dios me quitó a mi madre? Si ella permitió que muriera, si yo perdí mi trabajo, si yo perdí mi sustento, ¿cómo puedo creer yo que ese es un Dios de amor? ¿Cómo puedo creer que esta fe realmente se está aplicando y yo la estoy viviendo en mi vida? Entonces, en un momento a otro, quizás pude quedarme estático observando el dolor y la manifestación de su vida de esta duda. ¿Cómo yo debería decirle a él que abandone lo malo que estaba haciendo, que se vuelva a Dios y a la vez también darle esperanza de que Dios lo amaba? Nosotros, cada uno de nosotros, si esa fuera su condición, ¿cómo ustedes actuarían en una situación como esa? ¿Cómo deberíamos ayudarle a esta persona, a este creyente, a volver a confiar nuevamente en el amor de Dios? ¿Qué deberíamos decirle para que él permanezca firme en aquella fe que él había confesado? Y no solamente la había confesado, sino que estaba mostrando evidencia, aunque de manera temporal, de todo lo que había creído. Entonces, estimados hermanos, sepan que en el transcurso de nuestra vida hay circunstancias difíciles en las que dudamos y dejamos de confiar en Dios, pero en medio de toda esta tribulación y en medio de todo este problema, encontramos en la palabra de Dios la muestra de su amor eterno. En ella también encontramos el testimonio de aquellos que nos muestran recordándonos la maravillosa obra del amor de Dios. Sabemos que para la mayoría de nosotros, por no decir todos nosotros, confiar en esta circunstancia, específicamente en esta circunstancia, puede ser
algo desafiante y muy difícil, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos animar a alguien a decirle, permanece en Dios, pero no estamos entendiendo realmente la vivencia o estamos teniendo poca empatía con lo que él está viviendo. Pero en medio de estas circunstancias que nos llevan al límite, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tendemos a dudar del amor de Dios. ¿Y qué resulta de que nosotros dudemos del amor de Dios? Esto resulta en vivir en inseguridad, resulta en fracasar, en reflejar el amor nuestro hacia otros. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros olvidamos que nuestra fe es frágil y olvidamos que tenemos una naturaleza pecaminosa. Olvidamos que estamos siendo estimulados también por el pecado ese que habita en nuestra propia carne. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hace entonces esta sección o esta unidad de pensamiento del 13 al 17? Juan está escribiendo de esta manera. ¿Para qué? ¿Con el propósito de qué? Para recordarnos, animándonos a poder confiar nuevamente en Dios. ¿Y cómo Él lo hace? Él nos hace hablando del testimonio que Él tiene, Él nos habla del Espíritu que Dios le ha dado, Él nos habla de la obra de Cristo, Él nos habla de acerca de lo que hemos conocido y lo que hemos creído, para finalmente y definitivamente usted y yo estemos permaneciendo confiados en el amor de Dios. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana, permanecer confiados en el amor de Dios. Y la pregunta es esta: ¿cómo nosotros permanecemos confiados en el amor de Dios? Veamos nuevamente, para que podamos seguir la enseñanza, veamos nuevamente el versículo 13 al 17. El versículo 13 es una respuesta, es como una respuesta, digo yo, un traslape, algo que da continuidad a lo que se estaba hablando anteriormente, o sea, de los versículos anteriores. 12, 13, 12, 11, 10, 9. Veamos qué dice el verso 12. El verso 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué dice el verso 13? En esto. ¿Cómo podríamos traducir en esto? Podemos traducirlo de esta manera: por esto. ¿Y a qué se está refiriendo? A lo que dice el versículo 12. Por esto nosotros conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Este va a ser la manera en la que vamos a comenzar esta enseñanza, sabiendo que no estamos estudiando algo que está separado del contexto de Primera de Juan, sino que está explicando de otra manera o de una manera más profunda esta afirmación que se está dando en el verso 12. Entonces vamos a verlo en dos divisiones con una transición, así lo vamos a llamar. Veamos entonces el verso 13 y 14, esa es nuestra primera división. El verso 13 nos habla de la confianza por medio de la confirmación interna del que Pablo nos está hablando, del Espíritu Santo. El verso 14 aquí nos muestra su confianza por él ser un testigo fiel del amor de Dios. Y en el versículo 15, este es el versículo de transición que va a la segunda división de nuestra estructura de pensamiento. El verso 16 y 17 es nuestra segunda división, en donde finalmente Juan nos recuerda lo que hemos creído, nos anima a confiar en que Dios es amor, y por último en el verso 17 nos demuestra la evidencia de la plenitud del amor de Dios. Entonces, ¿cómo permanecemos confiados en el amor de Dios? Veamos primeramente esta primera división del 13 y al 14. ¿Cómo permanecemos? Vamos a ver el verso 13. Conociendo que recibimos el Espíritu Santo. Conociendo que recibimos al Espíritu Santo. ¿Qué dice el verso 13? En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entendamos tres cosas importantes en este verso. Primero, cuando decimos conocemos o conocemos que tal cosa se ha hecho, esta palabra lo que nos da a entender es
un conocer a través de la experiencia, es decir, porque hemos sido partícipes de ciertos hechos que nos han llevado a concluir que esto realmente es veraz y que esto realmente es así. Segundo, cuando decimos permanecer en Él y Él en nosotros, ¿cómo deberíamos entender esta palabra permanecer? ¿Cómo entendería usted que Dios permanece en usted y usted permanece en Dios? Esta palabra permanecer podemos entenderla como morar, habitar en un lugar fijo de manera constante. Le pongo un ejemplo. Quizá si usted se muda en esta semana, ¿verdad? Y se muda a un lugar nuevo. Entonces, ¿cómo alguien define a usted que usted vive en esa casa? Porque es su casa y usted permanece constantemente, de manera fija y todo el tiempo. Eso es permanecer, habitar en un lugar fijo. Cuando la palabra nos dice permanece en Él y Él y nosotros en Él, es porque Él ha hecho una morada en nosotros. Nosotros somos la morada del Espíritu de Dios. Él habita constantemente, no temporalmente. Nosotros somos su casa y nosotros habitamos en Él. Esto es comunión. Cuando dice permanecer en Él y Él en nosotros, está hablando de comunión. Esto es comunión, un continuo habitar de manera constante. Ahora, la última parte, cuando dice en que nos ha dado de su Espíritu, podríamos traducirlo porque nos ha dado de su Espíritu. Esta es la causa o razón. ¿Por qué nosotros podemos permanecer con Dios? Y voy a explicar dentro de un momento cuáles son las maneras incorrectas de permanecer en Dios. ¿Por qué permanecemos en Dios? Porque Dios ha hecho su morada en nosotros. ¿Y qué dice el texto? Él nos ha dado de su Espíritu. Y el ese dar no es algo que nosotros hacemos por nuestros propios medios. No es algo que nosotros ganamos por nuestro propio sacrificio o algún mérito que nosotros hayamos hecho. Ha dado es algo perfecto, es una acción terminada, el cual la realiza, Dios mismo realiza esa obra. Él nos lo da por su propia voluntad, Él nos lo da porque Él quiere y porque Él desea hacerlo. Nosotros no ganamos nada. Entonces, Él nos ha dado de su Espíritu. Cuando dice que Él nos ha dado de su Espíritu, estamos ahí respondiendo a lo que dice justamente el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Si nosotros nos amamos, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y Juan nos explica por qué. Porque Dios nos ha dado de su Espíritu. Por eso nosotros podemos amar a otro y podemos permanecer en Él y tener comunión en Él, porque nosotros somos la habitación de Dios, podemos decirlo así, que Él mora en nosotros. Entonces, de esa manera estamos siendo capacitados para poder amarnos los unos a los otros. Y entendamos algo desde el inicio. No puede haber una confirmación interna sin una manifestación externa. ¿Qué quiere decir esto? Es como si hablemos nosotros de una moneda, ¿verdad? Tenemos una moneda que tiene dos caras. Una cara vamos a decir que es la manifestación externa. ¿Qué es la manifestación externa? Que nosotros amemos a los hermanos. ¿Cuál es la confirmación interna? Que Dios nos ha dado de su Espíritu. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a comprar en una tienda y le doy una moneda que solamente tiene una cara, y esa cara es la confirmación interna, puede ser, decimos que tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Le damos la moneda y cuando el dueño de la tienda la ve, le da la vuelta y dice, esta moneda le falta una cara, es falsa, no es real. Entonces, me estás engañando, le está diciendo, me querés estafar, ¿qué quieres comprar con esto? Esto no es real. Entonces, la manifestación de Dios, el reflejar el amor a los hermanos y el Espíritu Santo están juntos, unidos en una moneda que tiene dos caras. Solamente cuando nosotros entregamos una moneda que tiene dos caras, podemos decir que es real. De esa manera podemos entenderlo. Entendamos esta correspondencia que se muestra en todo primero de Juan. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, primero de Juan capítulo 3, el verso 24, veamos qué dice ahí. Dice, primero de Juan capítulo 3, verso 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Se da cuenta? Nos ha dado otra vez.
Eso es una acción que Dios ha hecho en nosotros. ¿Y cuál es el reflejo del amor? Esta manifestación de amar, el que guarda sus mandamientos. Eso es obediencia, eso es amar. Y ahora veamos la confirmación de que tenemos el Espíritu Santo. Él permanece en Dios y Dios en él. ¿Se da cuenta? Siempre va a haber esta correspondencia. Nunca va a haber una manifestación del amor sin que sepamos que el Espíritu Santo es el autor de que nosotros obremos o que nos capacite para hacer eso. Veamos otro ejemplo en capítulo 4, el verso 12, mismo que hemos revisado. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y el verso 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. De nuevo, amamos a Dios, manifestación externa. Él nos ha dado de su Espíritu, confirmación interna. Esto es inseparable. Ahora, nosotros solamente podemos recibir el Espíritu Santo porque Dios nos lo ha dado. ¿Qué implica esto? Que es un regalo dado por gracia, no recibido por ningún mérito humano. Segundo, es un regalo que Dios nos da solamente por su amor. Y algo muy curioso, que a la vez que Él nos da su Espíritu Santo, el amor de Dios es derramado en nosotros. Lo podemos ver en Romanos capítulo 5, el verso 5, por ejemplo, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tercero, nos capacita para manifestar el amor de Dios. ¿De qué manera nos capacita? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y vamos a explicar al final qué significa que Dios haya perfeccionado ese amor en nosotros. De una manera ilustrativa podemos aplicarlo quizá a nuestro contexto, esta parte de la comunión que podemos tener con Dios. En tres cosas, por ejemplo, hablando de moralismo, hablando de apariencia y hablando de intereses personales. Las personas, o normalmente los creyentes, cometen este error. Creen que por medio de estas cosas ellos pueden permanecer en el amor, ellos pueden tener comunión con Dios y relegan la obra del Espíritu Santo a un lado. No entendemos realmente lo que Dios está haciendo a través de lo que Él nos ha dado, del regalo que Él nos ha dado por amor. Por ejemplo, cuando decimos que es por moralismo, porque están siendo buenos bajo su propio mérito, ¿verdad? Esta es la forma de pensar más común y constante en todo ser humano. Siempre nos vamos a topar con alguien que cree que por sus buenas obras se está ganando el cielo. Y encima de eso, él cree y siente que Dios le debe agradecer porque él es obediente. ¿Dónde podemos ver eso? En la parábola, por ejemplo, del republicano, ¿verdad? Y del publicano y el fariseo. Cuando uno suben a orar los dos y el publicano dice, Dios, gracias porque no soy como esto, dice, de una manera despectiva. ¿Qué está haciendo él ahí? Está justificando lo que él hace. Él está diciendo, esto es por mí, gracias. Pero él dice, gracias a Dios de manera falsa porque no soy como esto, despectivo. Oro 3 veces al día, ayuno y otras cosas más. Pero ¿cuál era la actitud del publicano? Él solamente dijo, sé propicio a mí, el pecador. Esta es una actitud diferente. No es por lo que hacemos, no es porque oramos 3 veces, no es porque ayunamos, no es porque hacemos buenas obras, no es una manera correcta de poder nosotros creer que permanecemos en Dios a través de nuestros propios méritos. Segundo, veamos el tema de las apariencias, y esto es algo que uno debe sentarse de verdad a observar a la persona, primero en lo que dice y después en cómo vive. Por ejemplo, porque confesamos que creemos en Dios, ¿verdad? No nos topamos con personas o hermanos que creen que es suficiente solamente con decir, yo creo en Dios. Y si hay alguna conversación entre nosotros, o si están en el trabajo, o si están relacionándose con otras personas, pero yo creo en Dios, se le dice. Aquellas personas también, por ejemplo, que trabajan en tribunales
o presidentes o reyes, ¿verdad? Que cuando van a asumir su cargo lo que hacen es poner la mano encima de las escrituras, y yo puedo decir, no hay nada más falso que lo que estos hombres hacen, porque juran por Dios diciendo, juro hacer tanto, tanto, juro decir la verdad, pero finalmente, ¿qué es lo que ellos quieren mostrar? La apariencia de que ellos creen en Dios. ¿Qué nos dice Isaías 29:13? Dice pues el Señor que este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón realmente está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Porque de otra manera nosotros podemos creer que permanecemos en Dios, porque aquellos dicen porque practicamos una religión cristiana, ¿verdad? Esto es muy común también. Y muchos de estos lo pueden hacer por intereses personales. Hace unos quizás 30 años, yo tengo 33, pero no he vivido en ese tiempo. Era una vergüenza decir, ¿no? Soy creyente. Todos te miraban con desprecio, quizás. Y como evangelista, te decían. Hasta no hace mucho tiempo, en mi época de estudiante, le mencioné a un compañero que yo era cristiano y él me respondió así que sos cristianito, me dijo. ¿Te das cuenta? Sos cristianito, me dijo. Vamos a ver si sos cristianito. Entonces, para muchos, en este tiempo, ya no es una afrenta, o sea, ya no es una vergüenza decir que soy cristiano. Más bien es lo contrario. Estamos acostumbrados a poner en nuestras redes sociales, poner en nuestros perfiles cristiano, creyente, ¿verdad? Y inclusive, siendo bautista, voy a ir más allá, confesión de 1689, estudiante de Westminster, haciendo un doctorado en tal cosa. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Es porque creen que por estas apariencias o por decir que practican una religión, es porque están permaneciendo Dios, porque están teniendo realmente comunión con Dios. Pero no es así. No es así, no es de esta manera. ¿Qué es lo que ellos quieren ganar? Dice, bueno, lo único que le falta a mi perfil es esto. Cristo es la cereza de la torta, ¿verdad? Tengo todo, tengo trabajo, profesión, tengo casa, tengo familia, tengo prosperidad. Lo único que me falta decir ahora es que soy creyente, ¿verdad? Y eso lo arregla todo. Eso ha mejorado mi imagen, mi currículum, mi estatus. Es decir, aparte de que hago todas estas cosas, soy creyente, ¿verdad? Y ellos dicen, si yo soy creyente y otros son creyentes, en donde yo trabajo, esto me ha sucedido, nos bendecimos entre nosotros. ¿Qué significa? Yo te doy oportunidades de poder trabajar mejor, de tener una mejor posición, porque sos creyente y yo también. Nos bendecimos. Yo te digo, Dios te bendiga, y vos me decís, Dios te bendiga. Tenemos beneficios, intereses personales, pero no es realmente porque nosotros lo sintamos, porque nos identificamos de esa manera. ¿Qué es lo que hace Juan aquí entonces? Nos muestra la primer base de su confianza. Debe haber una correspondencia verdadera y real entre reflejar el amor de Dios, es decir, obedecer su mandamiento, amarnos entre nosotros como creyentes genuinamente, y por otra parte, por la otra cara de la moneda, decir, sí, yo tengo el Espíritu Santo porque Él me ha capacitado para hacer eso. Entonces, no podemos aferrarnos a ninguna de estas cosas que hemos ejemplificado anteriormente, y ni tampoco podemos imitarlas. Si estamos obedeciendo sus mandamientos, si estamos amando, es por la gracia de Dios que nos dio su Espíritu Santo. Si estamos permaneciendo en comunión con Dios, es por la gracia de Dios que nos ha dado su Espíritu Santo. Pero esta certeza nos lleva mucho más allá. Y Juan, ¿qué es lo que está haciendo en el versículo 14? Veamos el versículo 14. Él nos está animando a poner nuestros ojos en la obra de Dios. Veamos el verso 14. ¿Cómo permanecemos confiados en el amor de Dios? Testificando que el Padre envió a su Hijo. ¿Qué podemos decir nosotros acerca de los testigos? ¿Qué dice el verso? Este verso dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Ser un testigo tiene implicaciones muy importantes en este pasaje, porque realmente podemos decir que concentra el valor que representa de que alguien haya presenciado de manera ocular, de manera física, de manera personal, que Dios ha enviado a su Hijo. Esa es una gran ventaja, ¿verdad?
Entonces, si es una gran ventaja y él tiene la certeza y es un testigo de este tipo, deberíamos escuchar lo que Juan nos dice. ¿Qué debemos entender primero de este verso? Cuando dice hemos visto es una acción acabada. Y cuando es una acción acabada significa que se hizo en el pasado, pero tiene efecto en el presente. Es decir, hemos visto tiene un efecto en este presente, eternamente para nosotros y para la época de Juan. ¿Qué significa hemos visto? Cuando nosotros revisamos Primera de Juan, vemos en el primer capítulo que dice, nosotros hemos visto, nosotros hemos hablado, nosotros hemos palpado, nosotros hemos conocido, pero la palabra que utiliza aquí no es un ver en general de manera física, es decir, como si yo esté caminando aquí frente a ustedes y los estoy observando. Pero cuando dice hemos visto, ocupa una palabra que tiene implicaciones más profundas. Este ver tiene que ver con contemplar con atención, tiene que ver con discernimiento, con entendimiento. Es una palabra diferente. Entonces, no significa que yo he visto a alguien de pasada, sino que yo lo he visto de cerca, he estado con él, he contemplado, he entendido, he discernido lo que él estaba haciendo. Segundo, ¿qué podemos ver en este pasaje? Cuando decimos testificamos, esta palabra también concentra una importancia en este verso. Dijimos que ser testigo era importante, ¿no? Y por eso vamos a leer lo que dice Juan. ¿Y cuál es el significado de ser testigos? Ustedes han escuchado la palabra mártir, ¿verdad? Hablamos de los mártires, ¿no? Los mártires de la fe, aquellos que han muerto antes de negar su fe, aquellos que han sufrido. Pero en este contexto, en este tiempo, no estaba teniendo este mismo significado por el cual lo entendemos ahora. Antiguamente, esta palabra mártir era un término legal que designaba un testimonio dado por alguien en un juicio o en una corte. Pero en la persecución que se estaba dando en este primer siglo, este término llegó a significar el testimonio que se da por los testigos cristianos sobre Cristo, sobre el poder de Dios, sobre la salvación de Dios. ¿Y cuál era el resultado de esto? Que esto tenía como consecuencia las prisiones, el sufrimiento, el dolor y los flagelos. Entonces, este término, después de haber pasado de utilizarse como un simple testigo que habla o que da un testimonio en la corte, pasó a significar mártir. Así como lo escuchamos en griego mártir, ahora decimos mártir también. No decimos alguien que sufre, no, decimos, identificamos una persona así, decimos mártir, murió por su fe. Se dan cuenta la transliteración por la importancia, por el impacto que ocurrió en este tiempo. Entonces, ¿qué es un mártir? Mártir es uno que cree que sufre o muere antes de rendir su fe. Tercer lugar, vemos en este pasaje que el objeto de lo que ellos han visto y de lo que ellos han testificado es esto, el contenido principal. El objeto de esta afirmación es, el Padre ha enviado al Hijo. ¿Y cómo nombra al Hijo? El Salvador del mundo. Otra palabra para entender al Salvador del mundo es el libertador del mundo. ¿Y quién hizo esa obra? Dios mismo. ¿Y cuál es el efecto de que Él ha enviado? Es que Jesús finalmente cumplió con el propósito para el cual fue enviado. Él salvó a aquellos que merecían morir y Él los libertó de la muerte que ellos merecían morir también. Dios ha enviado a su Hijo. Esto lo debemos entender así. Por ejemplo, veamos lo que dice un comentarista famoso del Nuevo Testamento, Berkeley. Dice que esta palabra, enviado al Hijo, el Salvador especialmente del mundo, significa o engloba el anhelo de Dios. Y en Cristo esto significa el propósito de Jesucristo, ¿verdad? Por ejemplo, segunda de Tesalonicenses 2:13 nos dice una parte de este verso, voy a leer una parte, dice, para salvación mediante la santificación por el Espíritu de la fe en la verdad. Siempre está inmiscuido el trabajo del Espíritu Santo. Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, ¿verdad? Esto representa salvación, este anhelo, propósito, para salvar a los pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. ¿Cómo podemos entender, quizás de una manera un poco más práctica, este punto de ser testigo? Observemos la vida de Juan. ¿Quién era Juan?
¿Quién era Juan para que las escrituras y por voluntad de Dios, Juan sea mostrado como un testigo para nosotros? El capítulo 9 de Lucas, del verso 53 a 54, dice así: mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Se da cuenta cómo era este Juan? ¿Quién era este Juan del que hablamos? Era Juan con su hermano yendo a una villa samaritana para que Cristo entre, y finalmente los rechazaron porque no se llamaban bien los samaritanos con los judíos, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Se pararon delante de Cristo y le dijeron, delante del Señor de Jesús, le dijeron: ¿por qué no mandamos fuego para que los consuman a estos hombres? Para que todos ardan, así como hizo Elías en el Antiguo Testamento. ¿Hay manifestación del amor de Dios aquí? No hay. Este era Juan. Este mismo Juan es aquel a lo que Cristo le llamó en ese momento los hijos del trueno. Y ahora nos sorprende ver Primera de Juan y el Evangelio de Juan haciendo énfasis en que el amor del Señor, en que Cristo vino a cumplir, no vino a abolir la ley, en el que Él nos amó, en el que Él nos salvó. Alguien que quería mandar fuego para que toda gente de esa villa se queme, ahora nos está hablando del amor de Dios. Alguien que era hijo del trueno, así lo catalogó nuestro Señor, ahora ya no es el discípulo amado. Se da cuenta de cómo cambia realmente el amor de Dios a una persona. Este Juan estaba cuando Cristo estaba padeciendo el maltrato, los azotes, los golpes, cuando Cristo fue crucificado y se le dijo antes de morir, cuando estaba con María: hijo, ahí está tu madre. Cuando Cristo resucitó al tercer día, ¿acaso no fue el que corrió más rápido para ver lo que Dios había obrado en su Hijo, en la resurrección de su Hijo? Cuando Cristo ascendió a los cielos, también Juan no estaba ahí. Entonces, debemos creer en este testimonio que Juan nos está diciendo. Nos está diciendo: permanezcan porque el amor de Dios es real, porque es verdadero, porque yo lo he vivido. ¿Cómo comienza su carta? Nosotros lo hemos visto, nosotros lo hemos conocido, lo hemos palpado con nuestras manos, con nuestra propia mano, y nos anunciamos lo que era desde el principio. Él era el verbo de vida. ¿Para qué Juan nos dice todas estas cosas? Para que también ustedes, a quien estaba dirigiendo esta carta, tengan comunión con nosotros. Permanencia, habitar continuamente, relación continua que nunca se va a cortar. Así como nosotros, dice, también estamos teniendo comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ellos realmente sabían de lo que estaban hablando. Y no solamente Juan, sino también los otros testigos. Por ejemplo, ¿qué dijo Pedro en su primer sermón en Hechos capítulo 2? ¿Verdad que ahora es muy mal comprendido el libro de Hechos? El libro de Hechos ahora no se usa normalmente por la comunidad cristiana para ver cuál era la primera vida de los cristianos, o qué es lo que Cristo está diciendo a través de estos hombres. ¿Qué dijo Pedro? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Toda esta gente que se había convertido porque Dios envió su Espíritu Santo y derramó el amor de Dios en ellos, les estaba dando a entender: ahora sí pueden entender realmente la maldad que han cometido, lo que hicieron con este hombre, con el Hijo de Dios, de los cuales ustedes crucificaron. ¿Se imaginan el dolor de esta persona realmente a entender la obra, la magnitud del amor de Dios? Vemos también en Hechos capítulo 7 y en todo el capítulo 7 de Hechos la muerte y la defensa de Esteban. En todo este capítulo podemos considerar a Esteban como el primer mártir de los cristianos. Él fue el primero en morir. ¿Qué es lo que dice finalmente después de darle una cátedra a todos estos judíos envidiosos? Fariseos, perdón. Porque ellos lo acusaban: este hombre está atentando contra la ley de Moisés y le está diciendo a estos hombres que no cumplan el mandamiento. Pero Esteban sabía que Cristo no había venido a abolir, sino a cumplir. Por eso habla de mandamiento, porque él resume el mandamiento de Dios, los mandamientos, en dos: amarás a tu prójimo como a ti mismo,
¿Cuál es el otro? Y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, ¿verdad? Él había cumplido a la perfección la ley, pero estos judíos envidiosos, perdón, fariseos envidiosos, le habían estado acusando de algo que él no estaba haciendo. ¿Y qué es lo que hace Esteban? Le da una cátedra, ¿verdad? Esto, hablando desde el Nuevo Testamento, pasando por los profetas, pasando por Abraham, llegando hasta ahora, hasta la actualidad con Cristo. Y dice en el capítulo 7 del 51 al 52, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de los cuales vosotros habéis sido entregadores y matadores. Yo le diría entregadores y asesinos. Eso era. Y por causa de que él confrontó con la verdad del amor de Dios, él murió. Fue apedreado. Y él nunca dijo, no, por el mismo amor que persistía en él, nunca dijo que caiga fuego, como dijo Juan. Digo, Señor, perdónale este pecado, no se lo tomes en cuenta. Eso se conoce realmente como un verdadero testigo. Pero ¿qué es lo que sucede hoy en día en cuanto hablamos a la permanencia del amor en Dios? Lo que sucede hoy en día es que muchos de los creyentes no están profundizando realmente en el conocimiento que tienen sobre el sacrificio de Jesús. Y ellos se conforman solamente con escuchar, vienen al culto o están haciendo alguna actividad o sus padres lo traen o llevan 15 o 20 años congregándose. Sabemos que Jesús murió por los pecadores, ¿verdad? Es lo que dicen. Otra cosa, escuchamos que Jesús murió por los pecadores. Siempre nos dicen lo mismo. Todas las veces en el culto, Jesús murió por tus pecados. Jesús sufrió por tu causa. Siempre nos dice que Jesús murió por los pecadores. Pero ¿qué sucede con esta persona? Ellos no desean ir más allá de estas afirmaciones. No desean profundizar más allá de lo que escuchan, de lo que conocen, y solamente se conforman con lo que le dicen. ¿Qué es lo que produce en esto en los creyentes? Produce una superficialidad terrible. ¿Cuál es esta superficialidad? Es que ellos solamente pueden llegar a conocer la definición del amor de Dios en términos en el que el mundo piensa. ¿Cómo es el amor del mundo? Y Juan nos habla acerca del amor del mundo. El amor del mundo no proviene de Dios. Y creemos que nosotros podemos amar o tenemos la capacidad de poder permanecer en comunión con Dios aplicando el formato o el sistema del amor del mundo dentro de nuestras congregaciones. El amor del mundo no es capaz de morir por alguien. El amor del mundo es mentiroso. El amor del mundo es interesado, es superficial, es corto, es limitado. El amor del mundo promete, pero no cumple. Pero el amor de Dios es diferente. Por eso la necesidad de poder conocer realmente la obra del amor de Dios. Y si hablamos de que Juan era testigo, debemos conocer por qué era testigo. Debemos profundizar y no quedarnos simplemente con lo que hemos oído en nuestra enseñanza, en las predicaciones o en los estudios. No solamente son testigos del amor de Dios porque ellos no encuentran valor en la muerte del justo por el injusto. ¿Cuál es la causa? No hay en ellos la convicción de su maldad. No tienen porque no conocen, no saben que ellos son malos y que merecen la muerte. No saben que la paga del pecado es muerte. ¿Qué más? No se creen tan malos, pero sí se creen más justos. ¿Se da cuenta? No se creen que no somos tan malos, pero sí soy más justo que esto. Sí soy más justo que aquel que no conoce la fe. Sí soy más justo que aquel hermano porque yo vengo 4 veces a la semana y él solamente viene una. ¿Se da cuenta cómo funciona realmente el no poder conocer cuál es la obra de Dios? Todo es por mérito, todo es por nosotros, todo es por obra, todo es por lo que nosotros creemos y definimos, pero nada es basado en la verdad. Por otro lado, también este creyente tiene la inclinación a perder la confianza, podamos decir, a dudar cuando él recibe maltrato por alguien que dice ser creyente, pero que no manifiesta ningún fruto en su vida.
¿Cuántos de nosotros quizás dentro de la congregación no hemos recibido algún maltrato o en alguna ofensa por nuestros hermanos? Y quizás podría haber sido alguien que es nuevo en la fe. Entonces, ¿qué dicen? Aquí no hay amor. Es igual que afuera. No veo el amor de Dios aquí. Y esto es lo que debería caracterizar a la iglesia de Dios, a los creyentes, a la comunidad, que nosotros amamos no como el mundo ama, sino como el Señor nos ama. ¿Cómo alguien podría testificar acerca de que Dios ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo, bajo esta circunstancia, viviendo así, el ofendido y el ofensor, el que no ama como el que no es amado? ¿Cómo puede alguien testificar en estas condiciones? No podemos hacerlo. Somos incapaces realmente de poder reflejar o de permanecer en el amor de Dios si es que no confiamos en la obra del Espíritu Santo y también no estamos conociendo quién es Cristo y no estamos viendo el testimonio de la palabra y de aquellos hombres. Pero no creamos que esto es tan grave. Nosotros no hemos visto a Dios físicamente como estos testigos, pero hay otra persona en las Escrituras que sí lo ha visto. ¿De quién cree que hablamos? De Tomás. Y de cierta manera todos compartimos la incredulidad de Tomás. Cuando el Cristo resucitó, por ejemplo, en Juan 20:25, Tomás dijo, le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Y él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano, ni siquiera su dedo, su mano, dice, en el costado. Cuando ¿verdad? Ese soldado romano perforó la costilla con una lanza, no voy a creer. ¿Se da cuenta? Él era testigo, pero era por las circunstancias mismas, por la persecución, él también estaba dudando. ¿Qué más dice del 20 al 27 en el Evangelio de Juan, capítulo 20, el verso 27? Jesús responde, ¿no? Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Es decir, no dudes, sino cree, porque este amor finalmente se ha llevado a cabo. Esta obra de Dios en mí ha sido terminada. ¿Qué dijo entonces Tomás? Respondió, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Se dan cuenta? Nosotros, si este hombre que ha visto, que ha caminado con Cristo, ha sido enseñado por Cristo, los dos han tenido la misma oportunidad, Juan y Tomás. Han estado con Cristo, pero uno tenía duda y el otro tenía confianza en el amor de Dios. Y se da cuenta que Dios no pasa por desapercibido nada de lo que nosotros maquinamos en nuestra mente. No estaba Cristo ahí cuando Él le dijo, si no meto mi mano en su costilla, no voy a creer. Cristo no estaba presente ahí, pero Él nos escucha. Él sabe de nuestra duda, sabe que nosotros necesitamos muchas veces ver físicamente, pero nosotros no podemos en nuestro contexto, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice este verso? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Otra cosa, podemos ver también que este creyente o los creyentes tienen a inclinarse a perder la confianza en la obra de Dios cuando ya no recuerdan el sacrificio de Cristo, ya no recuerdan cuál era el gozo de su salvación, no recuerda quién nos perdonó, no recuerda quién nos libró. Y nosotros podríamos decir, ¿dónde estaría si no fuera por el amor de Dios? ¿Dónde estaría si no fuera porque Cristo me salvó? No estaríamos aquí, muchos de nosotros, sentados escuchando la palabra de Dios. Quizás estaríamos durmiendo todavía en nuestra casa, mirando una película o algo peor, quizás. Posiblemente voy a ser extremista, quizás ni siquiera con vida. Pero no debemos dejar de lado, hermanos, la tarea de conocer a Dios por medio del estudio de su palabra. Si nosotros queremos permanecer en Dios, debemos conocer a aquellos testigos que han sido no solo testigos de su resurrección, han sido testigos de que realmente Dios ha obrado su obra en nosotros, que ha obrado la redención en nosotros. Él nos ha salvado, su Hijo nos ha libertado de la paga de la muerte, de nuestro pecado. Eso
Es muy importante, no debemos descuidar realmente ni minimizar cada vez que nos dicen que Cristo murió por nuestros pecados. Veamos ahora el versículo 15. Esta es la transición para ir a ver nuestra segunda división. ¿Cómo permanecer confiados en el amor de Dios? Confesando que Jesús es el Hijo de Dios. Verso 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Vemos el efecto eterno de aquel testigo. ¿Cuál es este efecto eterno? Que este va a estar por siempre. Es permanente el efecto de la obra de Dios, de la salvación de Dios, no solamente antes o en el pasado, sino ahora en el presente y también por la eternidad. Sepamos y podemos entrelazar este versículo del anterior diciendo esto. El testigo, el verdadero testigo, es el confesante por excelencia. Aquel que solamente es un verdadero testigo de Dios es un confesante por excelencia. No tomemos este pasaje, el verso 15, como todo aquel que confiese. Aunque la Escritura nos dice, cualquiera que confiese, no hay discriminación. No importa de dónde es, en qué país vive, en qué parte del mundo se encuentra, no hay discriminación. Cualquiera que confiese. Pero ese confesar no es una confesión superficial, sino que tiene que ver con hechos. Por eso Juan dice, nosotros conocemos, nosotros hemos visto, nosotros hemos creído, y lo que vamos a ver en la segunda división. Miremos, por ejemplo, quién es este testigo, el verdadero testigo, quién es el verdadero confesante por excelencia. En el año 69 o 155 había un hombre que se llamaba Policarpo de Esmirna, ¿verdad? Y a este lo apresaron, y cuando este fue apresado, el César le dijo, tienes que negar tu fe y reconocer que el César es el verdadero Dios. No puedes estar creyendo que Dios, que ese Cristo del que estás hablando es Dios. ¿Qué fue lo que dijo Policarpo? 86 años hace que le sirvo y ningún daño he recibido de él. ¿Cómo puedo yo maldecir de mi rey que me ha salvado? Este es un verdadero testigo que no solamente confiesa a Cristo, sino que va hasta la última consecuencia. Este es un mártir, por excelencia, en verdad, y no confesando de manera superficial, como diciendo yo creo en Dios. No, él es un verdadero testigo. No tomemos el verso 15 como solamente es suficiente que yo diga que confieso en que Cristo es el Hijo de Dios y ya soy salvo, tengo mi salvación, pero sigo viviendo como yo quiero. Eso no es así. ¿Qué es lo que podemos rescatar de esto? No se debe quedar solamente en palabras, porque vendrán, hermanos, a nosotros aflicciones, van a venir problemas, van a venir circunstancias difíciles que nos van a hacer tambalear, y nosotros vamos a tener que entrar en nuestro propio coliseo romano, ahí rodeado de gladiadores, esperando a que nosotros neguemos nuestra fe. Todos estos problemas que nos aquejan y estas circunstancias difíciles van a estar ahí para decirnos, niega a Cristo, niega y vas a vivir y te vas a dar cuenta. Niega a Cristo, Él no es Dios, Él no es verdadero, Dios no te ama. Vamos a estar dentro de ese coliseo romano. Este mundo tiene muchos césares que desean ser tu Dios, pero deberíamos enfrentarlo siempre recordando la obra del amor de Dios en Cristo. No debemos dejarnos engañar por el falso amor que nos ofrece el mundo, ni esa seguridad, ni esa confianza, ni esa estimulación que recibimos desde afuera. Diciendo, por ejemplo, ¿qué sucede en el ámbito laboral? Mira, vos sos cristiano, pero no estás ganando tanto como yo. Yo no soy cristiano, pero gano más que vos. ¿Se da cuenta? Esos son los césares. Esa es la influencia del mundo. Es decir, te está diciendo, tu fe no sirve, negala. Cristo no es verdad. Él no es verdadero. Andate por este otro lado. Aquí hay seguridad, aquí hay confianza. Y hay muchos césares en nuestra vida que nosotros vamos a tener que enfrentar. ¿Y qué es lo que tenemos que decir? Tomemos lo que dijo Policarpo de Esmirna. Ningún daño he recibido de Cristo. Él no me ha hecho ningún daño. Más bien ha hecho todo lo contrario. Yo le he hecho daño a Él, pero Él no me ha hecho ningún daño a mí.
Esto nos lleva a ver nuestra segunda división, versos 16 y 17. Y aquí es donde Juan se conecta con los creyentes para recordarles, es decir, para identificarse con ellos, como yo soy cristiano como ustedes, yo soy creyente como ustedes, yo también he confesado al Padre, yo también he sido testigo, yo también sé que tengo el Espíritu Santo porque puedo amar. ¿Cómo nosotros permanecemos confiados entonces en el amor de Dios? Versículo 16 y 17, creyendo que Dios nos ama. El verso 16 lo vamos a dividir en dos partes breves. 16a nos recuerda lo que hemos creído, o sea, lo que hemos visto, lo que hemos creído. Dice 16a, nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. El verso 16b nos anima a confiar que en esta frase, bajo esta declaración, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y finalmente, ¿cómo cómo nosotros podemos permanecer confiados en el amor de Dios? Creyendo en que Dios nos ama. Y en el verso 17 nos muestra la evidencia de la plenitud del amor de Dios. Verso 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Veamos el 16 ya. Aquí nos recuerda lo que hemos conocido y lo que hemos creído. ¿Qué significa esto de conocer y creer? Estas también son acciones que han sido completadas en el pasado, pero que tienen un efecto en el futuro. Aunque este conocer implica un conocer por evidencia, por hecho, es decir, tuve que ver por mi propia experiencia que esto era real, tiene sus efectos. Lo he visto, yo he declarado que esto es verdad, porque tengo la convicción de que es así, por eso creí. Por ejemplo, ¿cuáles son estos efectos? Vemos en 1 Juan 4:10. Estos efectos es la salvación de Dios es por medio de Jesús, ¿verdad? En esto consiste el amor, dice el verso 9. En esto se mostró el amor. La salvación de Dios es por medio de Jesús. Juan 16:33. El príncipe de este mundo ha sido vencido por Cristo. Esos son los efectos de que nosotros hayamos creído y de lo que nosotros hemos visto. Romanos 8:37, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Nosotros ya hemos vencido, aunque no muchos tenemos ese entendimiento, ¿verdad? Porque estamos ahí afligidos y pensando en que ¿será Dios que Dios me ama o no? No, pero los efectos de esta verdad es, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Pero aquí resulta algo interesante en este verso. Si estas personas a las que Juan les estaba hablando, ellos sabían a lo que Juan se refería, pero ellos, al igual que nosotros, juntamente con ellos compartimos esta misma condición, este mismo problema. Tendemos a dudar del amor de Dios por las situaciones difíciles en las que vivimos y por nuestro fracaso también al poder obedecer sus mandamientos, a poder llegar aquí quizá y preocuparnos por alguien, por ver si se encuentra bien, si está sano, si tiene trabajo, si ha comido, si no está enfermo. Nos cuesta reflejar eso. Y muchas veces estamos siendo incapaces de poder realizar tales tareas. Y eso puede mostrarnos a nosotros que compartimos esta misma condición, al igual que estos hombres. Y ahora podría preguntarle a ustedes, y esto yo me lo he preguntado, ¿por qué dudas? ¿O cuál es la duda que tenemos? ¿Por qué dudas? Algunos dirán, porque tengo problemas y estoy sufriendo. Y hay una pregunta sobre eso. ¿Por qué tienes problemas y por qué estás sufriendo? Primero, yo podría catalogarlo en dos cosas. ¿Estás sufriendo o tienes problemas por el Evangelio, por la predicación de la palabra, porque eres un creyente genuino? Bueno, pues hay que gozarnos, porque estamos siendo confirmados, porque Dios Cristo en este mundo me odió a mí, también lo va a odiar a ustedes. Estamos comprobando que somos creyentes verdaderos. ¿O por qué tiene problemas o por qué sufre? ¿O está padeciendo estas cosas por las consecuencias de la forma en la que estás viviendo? Es decir, porque has sido irresponsable, porque no has sido sincero, porque no has obrado conforme a la fe que profesas, porque has robado, has mentido, has engañado, has usado,
ha sido interesado. O sea, hay muchas cosas que podemos catalogarlo, que pueden ser consecuencias del que nosotros estamos sufriendo. Yo he visto de esos dos lados, pero, estimados hermanos, sepamos que cualquiera de las dos cosas en las que nosotros estemos sufriendo, siempre debemos seguir confiando en que Dios nos ama. ¿Qué resulta de todo esto? ¿Qué resulta de esta duda? ¿Qué es lo que provoca en el cristiano, en el creyente? Que vivamos en confusión, que vivamos dudando si realmente somos salvos o no somos salvos. No somos capaces de poder amar a los demás. Vivimos una vida, por último, sin oposición al pecado. Bueno, estoy tan inestable y tengo tanta duda en mi vida de que realmente Dios ha concretado esta obra de amor que ya no pongo resistencia al pecado. Si es que alguien me invita a hacer algo indebido, lo hago. Es muy fácil para mí ya pecar. La felicidad, dice, la fragilidad, perdón, de poder caer en el engaño del mundo es muy fácil. Y debemos recordar estas cosas con dolor, no con soberbia. Yo lo puedo decir así porque muchos hemos tenido, o en mi caso, amigos, hermanos, familia, por los cuales hemos sufrido, hemos derramado lágrimas en oración diciendo, Señor, cambia su corazón, cambia la forma en la que esta persona está viviendo, que no dude realmente de que tú le has amado, revela el amor de Cristo en su vida. Y mientras vemos que esta persona está destruyendo su casa, su hogar, su familia, su propia salud y está poniendo en riesgo inclusive su propia estadía en este mundo, esa debe ser nuestra oración. Este es el objeto directo de lo que estos hombres creían y conocían, el amor de Dios. Ellos sabían que el amor de Dios estaba vigente, pero si ellos sabían que el amor estaba vigente, ¿por qué Juan le muestra toda la confianza que tiene en Cristo, en el Espíritu Santo, en todo lo que ha visto, en todo lo que ha vivido? ¿Por qué creen? Porque nosotros somos frágiles, nuestra fe es frágil. Estamos siendo constantemente influenciados por nuestra propia pecaminosidad, por nuestra propia naturaleza. El hecho de ser cristianos no nos libra a que nosotros pongamos oposición o que mortifiquemos nuestra carne. Eso es de toda la vida, eso es de todo el tiempo. No estamos glorificados actualmente, aunque Dios ha obrado nuestra salvación en nosotros, su salvación en nosotros. Siempre tenemos el estímulo o la influencia del pecado en nuestra vida. Nuestra fe está siendo frágil. Por eso Juan les está recordando a estos hermanos, debes confiar en el amor de Dios, debes permanecer en el amor de Dios. Y así, rendidos, volvemos nuestra mirada a la obra de Dios. ¿Por qué? El versículo 16b, porque creyendo que Dios nos ama, nos anima a confiar. Versículo 16b, declaración: Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Nuevamente debemos ver esta correspondencia. Habla de amor y permanecer, siempre hay esa correspondencia. Recordemos la ilustración de la moneda. ¿Cómo podemos aplicar quizás este pasaje a nuestras vidas? Permanecer en Dios es vivir para amar. Nuestra comunión en Dios es vivir para amar. Vivir es permanecer en Dios. Permanecer en Dios es reflejar su amor. Reflejar su amor es permanecer. Y esa ecuación, por donde sea que la veamos, esa comunión que tengamos con Dios, siempre concluye en la manifestación evidente de su mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu mente. Siempre va a haber esa correspondencia. Agustín de Hipona dijo, entendiendo esta palabra, él decía, Señor, da lo que mandas y manda lo que quieras. ¿Y por qué dijo da lo que mandas y manda lo que quieras? Cuando dice da lo que mandas, hace referencia a la gracia de Dios. Dios nos da la capacidad por su gracia para que nosotros podamos amar, para que podamos guardar su mandamiento. Y cuando dice y manda lo que quieras, lo dice con una actitud de estoy sometido a tu voluntad. Manda lo que quieras porque me vas a dar en tu gracia la capacidad para hacer lo que me has mandado. ¿Se da cuenta? Nuestra comunión, por último,
en esta parte de este versículo no se trata de cómo nosotros entendemos el amor a Dios. Nuestra comunión no se basa en que nosotros por mérito permanecemos en Él y que por nuestra propia fuerza podemos amar al mundo. No depende de nuestra perfección, de lo que nosotros entendemos por esa palabra. Cuando decimos perfección, muchos dicen, no, perfección, ausencia de errores. Eso es perfecto. Eso no es perfección. Estamos siendo perfeccionados en nuestro caminar. Van a haber tropiezos, pero debemos confiar en el amor de Dios. Por eso dice, Dios es amor. Y debemos entender que no significa ausencia de errores, sino en que debemos confiar en que nosotros, en que no somos nosotros a quienes nos estamos aferrando a Dios, sino Dios es el quien nos sostiene con su amor. No nos aferramos, creemos nosotros, pero Dios nos está sosteniendo cada día con su amor. ¿Cómo sabemos esto? ¿Por qué? El capítulo 4, el verso 10 de esta misma carta, ¿qué dice? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito en el mundo para que vivamos por Él. ¿Se da cuenta que Dios nos pide cosas, nos pide obedecer, pero Él nos capacita? Él nos da su gracia, Él nos da la capacidad. Confiemos en Dios. Conozcamos su palabra, no hagamos las cosas por nosotros mismos. Creamos que cuando Él nos dio su Espíritu Santo, su amor fue derramado en nosotros, capacitándonos para reflejar el amor con el que Él nos amó eternamente. Ahora veamos esta palabra. Creyendo que Dios nos ama, podemos nosotros conocer realmente esta evidencia de la plenitud del amor de Dios. El último verso 17 del capítulo 4. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Podemos traducirlo de esta manera. Cuando dice para qué, es propósito. ¿Por qué por esto? ¿Por qué por esto? ¿Por qué Dios se ha perfeccionado el amor en nosotros, su amor en nosotros? Con el propósito de que nosotros tengamos confianza en el día del juicio. Y ese pues lo podemos traducir como ¿por qué? ¿Por qué debemos tener confianza en el día del juicio? Porque como Él es, así nosotros somos en este mundo. Otra traducción, porque como Él fue, como Él está haciendo, nosotros estamos siendo ahora, en este mismo momento, actualmente, en este mundo. ¿Para qué Dios ha completado entonces? Para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Qué dice Juan capítulo 14, verso 17 del Evangelio de Juan? La paz los dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando dice no se turbe, esta es una palabra opuesta a confianza. Confianza es no tener miedo, no tener temor, tener denuedo, estar seguro, estar plenamente convencido, tener convicción de que Dios va a hacer esto en nosotros. Eso es denuedo. ¿Qué dice en Romanos 8? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Cuando Dios dice, en esto se ha perfeccionado mi amor, el amor de Dios en nosotros, ni siquiera es una obra nuestra. ¿Qué es lo que significa perfección? Perfección significa plenitud, estar completo, estar pleno, estar lleno. Cuando nosotros amamos a los hermanos, ¿en qué se evidencia? Dios dice, ahora sí mi amor ha sido perfeccionado. El alcance de la muerte de Cristo es evidente en tu vida porque estás amando realmente. Y cuando Dios nos perfecciona, ni siquiera somos nosotros mismos, es Él que lo hace, porque es su obra, no es nuestra. Es como lo que decimos, como conocemos el pasivo divino, decimos, ¿no? Es Dios, es su obra de Dios. ¿Por qué debemos tener esta confianza? Porque nosotros estamos viviendo como Dios es. Para concluir, entonces, ¿cómo deberíamos permanecer confiados en el amor de Dios?
Una frase de Agustín de Hipona nos dice: Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nunca vamos a estar plenamente seguros y completos y sin necesidad de nada más hasta que nosotros no descansemos en Dios en nuestras aflicciones, en nuestras tribulaciones, en nuestros problemas. Dios nos creó para Él y podemos mantenernos calmados como las aguas. Esa paz representa la calma. Mantenernos en calma, en confianza, en seguridad, solamente cuando descansamos en la obra de Dios, en la obra de Dios. Veamos algo pequeño en la Escritura, en Juan capítulo 18, del 39 al 40. Cuando Cristo fue apresado, Pilato dijo: ustedes tienen la costumbre de que os suelte uno en la Pascua, es decir, a uno de lo que nosotros hayamos apresado por X o Z motivo, tiene la costumbre de este pueblo de que nosotros le podamos soltar a uno. ¿A quién queréis pues que os suelte? ¿Al rey de los judíos o a otro que se llamaba Barrabás? Entonces toda esa multitud y esa muchedumbre que lo había ido a perseguir una noche antes, en los cuales Cristo dijo: ustedes me han visto enseñando en el templo y nunca me hicieron nada, nunca me dijeron nada, ¿por qué ahora vienen con palos, con piedras para poder llevarme sabiendo que me han visto todo el tiempo? Esta misma persona dijeron a este Cristo, a este que se dice ser rey de los judíos, no a Barrabás. Y este Barrabás, dice Juan, era un ladrón, un revolucionario, un asesino. ¿Ustedes saben qué significa Barrabás? El significado de este nombre. Barrabás está compuesta por dos palabras. A un lado tenemos aquí a Cristo, a este lado tenemos a Barrabás. Y ustedes son la multitud que pide que Cristo crucifique, que pide a Pilato que crucifique a Cristo y que suelte a Barrabás. Y Pilato a un costado, haciendo la pregunta. El nombre Barrabás viene del arameo y su etimología está compuesta por dos palabras. Bar significa hijo y Abba significa padre. Es el significado entonces de Barrabás, hijo del Padre. A un lado tenemos al Hijo de Dios y a este lado tenemos al Hijo del Hombre, a la descendencia del hombre que debía ser redimida por el Señor. ¿Y a quién pidió la multitud que crucifiquen? A Cristo. Usted y yo y cada uno de nosotros somos Barrabases. Somos hijos de Dios por el cual Cristo murió. No merecemos nada más o no deberíamos tener otra actitud que no sea una de amor, una de confianza y de permanencia en ese amor que Dios nos mostró en su crucifixión. Es imposible que nosotros podamos negar la obra que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos muestra con esta obra? Veamos lo que dice en Romanos 8. Cuando Cristo estaba yendo a la muerte por este Hijo de Dios, Barrabás, que somos ustedes y yo, podemos recordar estas palabras que dice: ¿quién nos separará entonces del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada? Estoy seguro, dice, por lo tanto, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa lo que usted esté viviendo, no importa en qué situación se encuentre, nada puede separarlo a usted del amor de Dios. Nada de lo que podamos creer que pueda separarnos del amor de Dios, nada lo puede separar a usted. Confíe y descanse en Dios, porque Dios lo hizo para eso. Ese mismo Cristo que fue llevado al madero y que decía, y que en Isaías 53 dice: despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto.
Él fue llevado como una oveja que enmudeció y que no dijo nada. Y en silencio fue a morir por cada uno de nosotros. ¿Cómo no podemos permanecer en el amor de Dios con semejante muestra? ¿Cómo podemos nosotros intentar escapar por el ofrecimiento del mundo o por algo que estamos viviendo que es temporal, si tenemos la seguridad eterna de que el Señor nos ama y que nada nos podrá separar de su amor? Permanezca, hermano, en su amor. No se separe, confíe. Escóndase detrás de una canción. Escondámonos detrás de Cristo. Él es nuestro Salvador, nuestro Libertador. Mejor es mi Cristo, dice una canción, que el bien temporal. Prefiero ser fiel a su causa eterna. No quiero la fama, no quiero el mundo falaz. Prefiero seguirle y obedecer su paz. Más bello y sublime que cualquier flor matinal, mejor que la miel que él destila del panal. Cristo Jesús satisface mi alma en el clamor. Prefiero seguirle a Él con fervor toda nuestra vida. Amén. Oremos.